Sí, buenas tardes. Soy Pablo Olivares, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y quería, en primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas la invitación y la oportunidad de realizar esta presentación. La exposición la he titulado Evolución de los modelos y procesos BIM hacia el gemelo digital de las obras públicas. Con este título he querido recoger tanto la evolución en el ciclo de vida de la infraestructura, desde su diseño, redacción de proyectos, obras y explotación, como el proceso, la estrategia de implantación que hemos tenido en la agencia, que, digamos, se ha hecho en ese orden, ¿no? Entonces, los modelos, vamos a analizarlos, los modelos BIM, pues desde primeras etapas. No pasa nada, ¿no? No, perdón. Desde su primera etapa hasta la evolución en la fase de explotación y mantenimiento, donde los modelos BIM evolucionan a modelos BIM de activos, ¿no? Entonces, he estructurado la presentación en estos 5 bloques: el BIM en la administración pública, la introducción un poco general al BIM y al gemelo digital, para que se entienda, aunque en este foro yo creo que se van a entender perfectamente, un poco la evolución de esos modelos, o qué es un modelo BIM, básicamente, y un poco también poner antecedentes para que le perdamos el miedo a esta nueva metodología, tecnología, y luego, entrando en cada una de las fases, pues analizaremos sus particularidades un poco rápido y terminaremos con el gemelo digital y los modelos BIM de activos. Un poco en el contexto y para presentar la Agencia de Obra Pública, decir que realiza su actividad principalmente en el ámbito de los ferrocarriles metropolitanos andaluces. Partimos de la planificación y, a continuación, realizamos la gestión tanto de los estudios de viabilidad, la redacción de proyectos, construcción y la ejecución de la obra y de las instalaciones. Finalmente, gestionamos también la etapa de explotación comercial, el mantenimiento de la infraestructura y sus sistemas. Como agencia pública adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la Agencia de Obra Pública gestiona actualmente los 4 ferrocarriles metropolitanos de titularidad autonómica en servicio comercial, que son la línea 1 de metro de Sevilla, la línea 1 y 2 de metro de Málaga, los cuales lo hacemos mediante el modelo de concesión y especialmente y con un modelo directo mediante contratación de los servicios de operación y varios de mantenimiento. Llevamos el Metropolitano de Granada y el tranvía de la Bahía de Cádiz, el Tranvía. Juntos han transportado en el año 2023 más de 50 millones de viajeros. También estamos trabajando en la agencia en la planificación y ampliación de los metros, como el metro de Málaga, la prolongación de la línea 2, y el metro de Granada, la prolongación sur de Armilla, Churriana y Las Gavias. Un poco un antecedente, en la consejería creamos allá por el 2016 un grupo motor BIM, acompañado y a la cabeza capitaneado por Miguel Ángel Santos de la Secretaría General, donde un poco hemos ido ayudándonos y compartiendo todos los avances que estamos llevando a cabo. En la imagen de la izquierda podéis ver nuestro Command Data, donde todas las actuaciones de la casa, tengan BIM o no tengan BIM, se llevan a través del CDE, del entorno común de datos. Y también en la presentación, en el enlace, tenéis ahí el enlace a la Agencia de Obra Pública, donde tenemos un apartado especial con todos nuestros recomendaciones, requerimientos BIM, plantilla de plan de ejecución BIM y alguna presentación y demás información relacionada con esta transformación que estamos implementando. Y a la derecha podéis ver la imagen de una ponencia que acabamos de llevar al Congreso Internacional de Transparencia y Gobernanza, que se ha realizado en León,
y que ha desarrollado la compañera Isabel Medrano. Y pinchando en el blog de la agencia, que se llama Infraestructura y Movilidad, pues también podéis recapitular y ver todos los avances que estamos realizando. Aquí un poco para orientarnos, este es nuestro timeline, nuestra línea del tiempo. Arrancamos allí en el 2016 con formación. En aquel tiempo no se llamaba BIM, se llamaba Revit. No sabíamos todavía distinguir lo que era una cosa y otra, pero empecé por ahí. Creamos también en el IAP de la Junta de Andalucía, se creó una comunidad de prácticas. Nos formamos, realizamos el Máster Civil BIM. A partir de 2021, a través de los pliegos, que es el lenguaje de la Administración, pues lanzamos los primeros proyectos pilotos. Nosotros ya toda la obra nueva y todos los proyectos nuevos llevan requerimientos BIM. Estamos ahora mismo implementándolo ya en la última fase de explotación. Todo esto requiere tiempo y requiere, digamos, formación y un aprendizaje en la formación que lo queremos hacer pausado porque, digamos, como luego veremos, lo fundamental de estos 4 conceptos que ha explicado Alex del BIM, el de las personas, yo creo que es el más importante y fundamental, ¿no? Y bueno, en el horizonte tenemos un plan de acción hasta 2030, de saber nuestros siguientes pasos. Acabamos de lanzar un prototipo, que ahora veremos un pequeño vídeo del primer prototipo de gemelo digital. Y básicamente esos son los pasos que ahí tenéis recogidos. En esta imagen, digamos, este fue el esquema conceptual de lo que queríamos. Gracias a los fondos Next Generation teníamos posibilidad de acometer un proyecto de implantación de la metodología BIM y de generación de gemelo digital para la fase de explotación. Y este, digamos, fue como el esquema original de inicio, que un poco, como he dicho en la introducción, pues sigue la línea del ciclo de vida de la infraestructura, es decir, para la fase de hasta la obra, la metodología BIM es muy completa y se puede sacar mucho partido. Y ya en la fase de operación y mantenimiento necesitamos desarrollar este gemelo digital que nos conecte a las distintas plataformas de explotación, ¿no? Si volvemos atrás, aquí. Comentar aquí que se me ha pasado que, digamos, los procesos BIM y la estrategia de gemelo digital se basan en una serie de principios comunes y que tienen también unos objetivos comunes, como la mejor visualización de los procesos, alinear a las partes interesadas y respaldar la planificación. Comentar también que ambos son, tanto los modelos BIM y el gemelo digital son extremadamente útiles para ayudar a las organizaciones a considerar a los activos no como contratos de mantenimiento aislados y centrados en el gasto, sino como sistemas complejos y en este caso de transporte público, que en su conjunto se comunican con la infraestructura real mediante la sensorización y crean puentes de datos reales y dinámicos. Es ahí donde los gemelos digitales se vuelven extremadamente útiles al poder analizar su comportamiento de la realidad de la infraestructura. Los gemelos digitales nos informan de qué ocurre en la realidad en tiempo real y también pueden, en fases más avanzadas, simular y predecir el futuro. Ahí la IA seguramente nos ayude un poco, el desarrollo de la IA. Por ejemplo, esto nos puede ayudar en simulaciones del funcionamiento de los metros. Por ejemplo, si una unidad móvil se bloquea, ¿qué pasaría con el resto? Es decir, simular y predecir situaciones futuras para anticiparnos a ellas. También un poco como ha introducido Manuel, lo importante en este caso son los datos. Y veremos la evolución de los modelos
de modelos geométricos a modelos, digamos, donde la geometría es simplemente un contenedor de datos que finalmente se vuelve base de datos, que es lo que se explota y se trabaja con ello, ¿no? En definitiva, los gemelos digitales son réplicas y modelos de simulación de cualquier proceso o proyecto. Se trata de un doble digital de una representación en forma de mapa, copia tridimensional. Yo voy lanzando muchas definiciones porque he recapitulado desde muchos puntos de vista se puede entender mejor lo que significa, porque a veces se dan definiciones muy técnicas o muy vulgares, o yo creo que todas se complementan y todas nos configurarán qué es lo que es, ¿no? O qué es lo que nos puede significar para nosotros. Muy bien. Ahora sí, lo que quería es, digamos, el bloque 3, pasar de esto y perder el miedo a los modelos BIM. Los modelos BIM han estado con nosotros desde mucho tiempo. Las maquetas y los modelos reducidos se vienen utilizando desde el inicio de nuestra civilización para acercarnos a la realidad y resolver las tensiones entre la teoría y la práctica. Como vemos en la imagen de la antigua Grecia, donde vemos la maqueta que fue encontrado en el yacimiento de Épano, datada en el año 1700 antes de nuestra era, en la isla de Tera. Desde entonces se han utilizado en toda la época, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Gaudí con su famoso antifunicular, de la Sagrada Familia, Frank Gehry, Joy, el Museo Guggenheim, la terminal del aeropuerto de Barajas de Richard Rogers y, finalmente, Eduardo Torroja, que ya utilizó extensivamente los modelos y teorizó sobre los modelos de escala reducida, como el ejemplo de 1933 el mercado de Algeciras, donde escribió una cosa muy interesante y yo creo que es muy actual. Dice que los modelos físicos reducidos se convierten así en los verdaderos mediadores entre el laboratorio, el estudio y el territorio. Eso yo creo que lo podemos, al final de la exposición, extrapolarlo a los gemelos digitales. Vale, en el bloque 3, digamos, hemos pasado de las maquetas reducidas a modelos reducidos o maquetas tradicionales de arquitectura, ¿no?, a los modelos BIM, que básicamente es lo que he comentado, que son maquetas digitales 3D más bases de datos. Aquí podemos ver una visualización de datos dentro de nuestro entorno común de datos de la agencia, de un proyecto donde podemos consultar muchos datos y presupuestos, etcétera. Ahora entramos en el bloque 4, donde vamos a particularizar los distintos modelos, por ejemplo, en planificación. En planificación, tradicionalmente, no sé por qué cuando hablamos de modelos BIM o de metodología BIM, tanto en planificación como en obras chiquititas, dicen, bueno, obras chiquititas no, y en planificación tampoco. Y yo creo que es un error que no debemos redundar en él, porque en la fase de planificación no hay mejor herramienta para entender un estudio de alternativa y herramientas muy rápidas y muy útiles. Aquí estamos viendo un proyecto básico de la musealización de unos yacimientos del Metro de Málaga. Digamos, es una herramienta de incalculable valor para entender lo que se propone y, sobre todo, en la fase de planificación, donde el interlocutor generalmente son los políticos, son las personas de administración que tienen poco conocimiento técnico de lo que se trata. Aprovechando estas bellas imágenes, también comentar, por ejemplo, para hacer cualquier planteamiento o propuesta, hay herramientas como el InfraWorks que de una forma sencilla y rápida nos pueden ubicar el contexto del GIS, donde queremos poner la obra o el proyecto. Y yo creo que es un paso adelante, porque eso de que los proyectos están ahora mismo todos flotando en el aire con una nube detrás, eso yo creo que nos pierde y hace que no tengamos los pies en la tierra, ¿no? Otro aspecto que comentar aquí
que me parece el más importante, es que los modelos BIM, lo más importante de los modelos BIM es el uso que le demos a los modelos BIM. Entonces, en la fase de planificación le podemos dar un uso muy bueno y muy útiles, ¿no? Insistir que lo más importante, yo creo que del modelo es el uso, para qué lo queremos y qué queremos conseguir con eso. No en sí darle una definición, un LOI y esas, yo creo que son ya paranoias de definiciones que no llevan, sino qué utilidad la quiere hacer. Lo necesito para esto y quiero sacarle esta utilidad, ¿no? Conforme avanzamos en el ciclo de vida de los modelos, se van enriqueciendo y incorporando cada vez más datos. Es decir, de unos modelos muy sencillos en fase de planificación pasamos a incorporarle cada vez más datos en los sets de propiedades y digamos, la información geográfica, geométrica, pierde importancia y tiene más importancia los metadatos asociados a ese modelo. En fase de proyecto, la componente 3D, como decía, tienen en esta fase de diseño de trazado, diseño de estructura, la 3D tiene más importancia quizá que los datos y en fase de proyecto son una herramienta muy importante para, por ejemplo, integrar el proyecto. Yo en la parte de edificación, tradicionalmente, te daban los planos de estructura, luego te daban los planos de arquitectura y de instalaciones y en la obra te ponías a hacer y te dabas cuenta que eran 3 equipos distintos y empezaban los problemas en obra al intentar ponerlo en marcha. Esto, digamos, con los proyectos en BIM, yo creo que ya ha quedado atrás y es un gran paso, yo creo que para la ingeniería y sobre todo para la arquitectura. Pero también es fundamental, por la experiencia que llevamos acumulada en la agencia, que los modelos BIM no se conviertan en un entregable más, encima el último entregable. Es decir, que si los requerimientos son BIM, empezamos con los modelos BIM y a partir de ahí extraemos el proyecto tradicional de memoria, plano, pliego y presupuesto, porque el camino inverso es abocado al desastre y a la incoherencia final de un proyecto. Es decir, no se pueden cumplir los requerimientos BIM dejando el modelo para el final, ¿no? Si le podéis dar al play, que es un pequeño vídeo simplemente para ilustrar la fase de obra, toda la utilidad, que yo creo que el potencial en obra, hemos visto que si en proyectos hay unos usos fundamentales como la extracción de planos procedentes de modelos, la trazabilidad del presupuesto, la centralidad de la documentación, en proyectos se le puede sacar mucho más partido y irnos a 10 usos útiles, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un vídeo de la ampliación del metro metropolitano de Granada. Este es de acción así, y aquí utilizamos los BC3 para hacer las tareas de revisión y de superposición de los distintos modelos. Y bueno, aquí en la fase de obra aporta mucha claridad y la posibilidad de aquí se está interactuando tanto la dirección de obra, la propiedad, el contratista y la colaboración de todos los agentes intervinientes. Que no ha pasado, ¿no? Ahora. Vale, en obra, por eso, en obra me he extendido un poco más porque la utilidad, aquí vemos la ampliación del metro de Málaga, la obra ya en sí, y a través de las copias digitales, digamos, escáner de nube de punto, digamos,
podemos contextualizar perfectamente una obra subterránea como es el metro de Málaga, la ampliación del metro de Málaga, con la realidad de los bloques de al lado, los árboles que interfieren, etcétera, etcétera. Y todo eso es mucho más entendible a través de los modelos y de los modelos de nube de puntos. También se pueden comprobar en obras la realidad, es decir, si se ha construido según el modelo o no se ha construido y con realidad aumentada. Ahí le podéis dar play, creo que es un vídeo. Este es el mismo modelo, esto es una captura, y esto es el mismo modelo, pues, simulando, queremos ver la distancia que hay del árbol, del CU que hay ahí, que finalmente se ha quedado en su sitio con la infraestructura. Y por último, de obra, quería ilustrar esto, por ejemplo, la forma tradicional que se inaugura una obra. Esta es la obra digamos, toda la documentación, todas las imágenes, las capturas son producción de la agencia y, digamos, afortunadamente ya no recurrimos a Google para obtener imágenes porque esto es trabajo real y esto es una obra que se ha inaugurado hace poco que se ha hecho con metodología BIM. Pues esto es el método tradicional y con la incorporación del BIM en la inauguración pues se generó estos QR donde luego si os pasan la presentación podéis pinchar y os conduce directamente o a un vídeo 360 en YouTube de la infraestructura que se inaugura o un modelo o el modelo en el CDE. ¿Le dais el play? Ahí ya está. Y, digamos, el otro QR te lleva a cualquiera que estuviera en la inauguración, que escaneara, vosotros mismos, si en la ponencia luego escaneáis esos códigos, os llevan a nuestro CDE, donde te puedes pasear por el modelo como se ve en este vídeo que he pregrabado. Aquí vemos cómo se puede entender. Antes en los paneles se ponía una sección de cómo era la estructura. Bueno, ahora no es que vea la sección, es que podríamos darle los datos de ese apoyo, los diámetros de esos redondos, en fin, todas las características técnicas que lleva la infraestructura. Vamos a ver. Ahora. Bueno, ya estamos en el bloque quinto, ya casi estamos llegando al final. Este fue nuestro esquema una vez que ya nos pusimos en marcha y empezamos a redactar los pliegos para generar ese gemelo digital. Bueno, fue, digamos, el esquema seminal con el que organizamos mentalmente y toda la estructura del pliego. Ahí podéis ver todo nuestro sistema, digamos, nuestro objetivo es conectar todo nuestro sistema de gestión de mantenimiento, el GEMAO, que es el Prisma 4, una gestión de inventario digital, una gestión del patrimonio público de dominio de los metros, nuestro SAP, el gestor documental, el ERP, y finalmente tener una plataforma analítica que le dé una información resumida y la información que requieren por los directivos y los gerentes normales que llevan la gestión de esto. Y también conectado con el ESCADA, que es el control y supervisión de datos de las instalaciones de metro. Fuimos avanzando en los pliegos, fuimos avanzando en el diseño, en este caso la arquitectura del sistema de la agencia en verde y el objetivo arquitectura futura para implementar el gemelo digital, donde no sé si se lee muy bien, pero ahí hay una cosa que se llama middleware, que luego comentaremos y que básicamente es el centro de todo el funcionamiento de ese nuevo sistema que tenemos que implementar en nuestra
Aquí está la plataforma, el esquema con el que licitamos nuestra plataforma de middleware, que es básicamente el corazón del gemelo digital. Y estas imágenes son las que nos han ayudado a estructurar los pliegos y que están incluidas en nuestros pliegos. Este es nuestro objetivo al año 26. Bueno, comentar que estas son imágenes del prototipo. Estamos probando de gemelo digital para saber por dónde vamos a ir, de la explotación de infraestructura del transporte público, del Metro de Granada y Tranvía de Cádiz y su sistema de explotación. Otra definición de gemelo digital son los gemelos digitales son representaciones virtuales precisas que no quieren decir detalladas, de objetos físicos, sistemas o procesos que se utilizan para simular, monitorear y optimizar su rendimiento a lo largo del ciclo de vida. Estos modelos virtuales integran datos en tiempo real y provenientes de sensores y otras fuentes, lo que permite una visión detallada, dinámica del estado y funcionamiento del objeto físico correspondiente. Vamos a ir un poquito más ligero. De ahí el play, por favor. Este es el prototipo, como viene bien ahí, el primer prototipo en el que estamos trabajando. Y indicar que los modelos BIM de la obra pública evolucionan de forma que la fase de explotación y mantenimiento se organizan en estructuras para su integración en gemelos digitales y pasan a ser más base de datos. El Data Lake, que hemos visto antes en el esquema, almacén de datos desde fuentes distintas, el Data Warehouse, que digamos ya es un almacén de datos organizado y estructurado, y mediante la plataforma que antes hemos mencionado del middleware. Y pasa del dato y finalmente con la plataforma de interpretación de esos datos a información y su utilización, explotación y visualización. A través de la analítica de datos y la aplicación del IA, obtener información de patrones, modelos predictivos, en definitiva, ver más allá de los datos y la información y ya lo que nos da miedo es ver el futuro con la ayuda del IA, ¿no? Comentar, dado que un gemelo digital consta de tres entidades, el activo o proceso físico, el modelo digital y, por último, los canales de comunicación entre uno y otro, que son los datos, esos datos, esos puentes entre el gemelo y la realidad, al igual que en la vida real, es lo más importante, ¿no? Esto es lo que he indicado antes de la evolución de los modelos de BIM hacia base de datos. Y bueno, después de esta reflexión de los puentes de comunicación a lo más importante, yo diría que en la vida real, tanto como en el gemelo digital, por último agradecer el trabajo de todos los compañeros de la agencia que están participando en la implementación y en la formación BIM y gemelo digital que estamos implementando. Especialmente quiero agradecer a María del Lirio García, a Óscar Sánchez, a Araceli Pardal, Isabel Medrano y a Miguel Ángel Santos por involucrarse más allá de sus responsabilidades y cometidos. Muchas gracias, eso es todo.